¿Qué cambios culturales ves en Estados Unidos o Reino Unido en 200 años que antes eran fijos? Bien, una de las cosas que ha cambiado en Gran Bretaña en los últimos 30 años es, ahora tenemos un número extenso de ataques terroristas islamistas, apuñalamientos masivos y violaciones masivas de niñas británicas por parte de pandillas de explotación sexual islamistas y musulmanas. Esto no pasaba antes en esta cultura. Entonces, ¿la violencia sexual ya existía antes? ¿Escuchaste las palabras que dije o ¿Dijiste pandillas de captación? Por ejemplo, en los 80 y 90 o el caso de Rotherham. no de los años 80 y 90? Si alguien dice que debatirá con Konstantin Kissing de Trigonometry, solo pienso, ¿eres estúpido, tonto o loco? ¿De verdad crees que puedes ganar contra una de las personalidades más inteligentes y capaces de los medios? Claro, lo crees, genial. Eres la persona perfecta para debatir porque absolutamente vas a perder. Y eso es exactamente lo que pasó. Konstantin Kissing debatió con Destiny. De todas las personas que realmente aman debatir todo desde una perspectiva de izquierda sobre inmigración. Y sorpresa, sorpresa, no le fue tan bien. Si entiendes mi punto, aún así escuchemos los argumentos inteligentes y coherentes de Konstantin. Básicamente diciendo que tal vez la inmigración no sea algo tan bueno para tu cultura, ya sabes. Tal vez esas dos cosas no se alinean perfectamente. ¿Quién lo diría? ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos a los días en que realmente tendríamos que tener conversaciones sobre esto? Pero ¿sabes qué? Hablemos de ello, vamos a averiguarlo, discutamos y veamos qué tiene que decir Konstantin. Asegúrate de darle clic al botón de suscribirte. Bienvenidos a Pushback. Soy Iri Kai, su anfitriona. Tenemos contenido increíble para ustedes hoy. Entremos en materia. ¿Puede la identidad nacional sobrevivir a la inmigración abierta? Supongo que tomaré las riendas, sí, me haré cargo. Cuando oigo hablar de fronteras abiertas, migración masiva o identidad nacional, siempre me surgen dos dudas y nunca veo que aclaren lo que realmente quieren decir. Así que lo primero es que sobre la identidad nacional, no sé tanto sobre las diferentes identidades que existen en el Reino Unido, pero sé que para Estados Unidos, buscar un punto en común entre la identidad de un chico gay en San Francisco y un granjero en Iowa, no hay muchos puntos en común que digamos. Al hablar de identidad nacional y considerar qué inmigrante podría amenazarla, aunque ambas cosas sean difíciles de definir. Así que tengo curiosidad, supongo que cuando pienso en la identidad nacional, cuando pienso en que está siendo amenazada por personas, ¿cuál es la identidad nacional que buscamos proteger para Estados Unidos o Reino Unido? Y al hablar de migración o migración masiva, ¿qué? Solo quiero aclarar que Destiny refleja la perspectiva de la izquierda, lo cual no es sorpresa. Su argumento en contra o su tipo de cuestionamiento en toda la cuestión de si una identidad sería destruida por una inmigración sin límites es, ¿realmente tenemos una identidad? ¿De verdad hay algo de lo que sentir orgullo como estadounidenses? ¿Somos tan distintos? ¿Hay algo que nos una? ¿Cómo podría alguien nuevo cambiar algo? Lo triste de estos izquierdistas es que creen que no vale la pena proteger la identidad nacional. Veamos la segunda parte de su argumento. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, ok, entonces hay dos preguntas ahí. ¿Qué es la identidad nacional y qué es la inmigración? ¿Por qué no empezamos al revés y hablamos sobre inmigración? Tomemos a Gran Bretaña como ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, he vivido en este país. Vine a Gran Bretaña desde lo que era Rusia, antes de eso la Unión Soviética, en 1996. Así que volvamos a 1991, porque esa es la fecha en la que tenemos el censo, 1991. ¿Qué ha pasado en los últimos 35 años? Hace 35 años este país tenía 58 millones de habitantes. Hoy son 70 millones, casi todo por inmigración masiva. Entonces, la población inmigrante de Gran Bretaña, es decir, de primera generación, personas que han llegado, pasó de 4 millones a 12 millones en un periodo de 35 años, ¿verdad? Se triplicó en 35 años. Ahora podrías decir, bueno, ¿eso es mucho? ¿Es poco? ¿Quién sabe? En los últimos 35 años, más personas llegaron a Gran Bretaña que en los 2 milenios anteriores. Así que más personas en 35 años que las que llegaron en 2000 años, eso parece bastante, ¿no? Más personas en 35 años que en 2000 años. No, eso no es mucha gente, es solo un número pequeño y normal, unos cuantos millones. ¿A quién le importa realmente? Hablaremos de algunos datos más sobre esto y podemos hablar sobre la identidad nacional. Voy a tomarme un poco de tiempo, si no les molesta, solo para sentar las bases, supongo.
Solo para indagar un poco mientras respondes. Sí, pero espera, déjame explicar. Mejor hablemos de lo que queremos decir con inmigración, ¿de acuerdo? Bien, entonces también lo de masiva, porque escucho mucho que dicen cosas como fue mucha gente. Bueno, espera yo, ¿qué significa eso? Bueno, lo estoy explicando. Más personas en 35 años que en 2000 años. Eso parece mucha gente, no es justo. ¿Eso es justo? No, ¿verdad? Si pregunto por el crecimiento total de la riqueza en 50 años, podría superar fácilmente a los últimos 2000 años. La cantidad total de contaminación de carbono, episodios de TV, obras escritas o canciones compuestas. No diría arbitrariamente que analizaré la inmigración comparándola con un periodo de 1000 años. ¿No crees que el hecho de que más personas lleguen a un país en 35 años que las que llegaron en los 2000 años anteriores es bastante? Recuerda lo ocurrido en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Muchas personas fueron desplazadas y buscaron refugio en Inglaterra o Estados Unidos. Ya hemos tenido inmigración, ¿no? Destiny tiene razón al decir que, comparado con los últimos 2000 años, si la gente puede viajar a cualquier lugar, no es tan grave. Pero en los últimos 100 años la gente ha estado viajando y migrando mucho, barcos, aviones, mucho. Así que los últimos 35 años son solo desde 1990, ¿verdad? Así que los años 80, 70, 60, 50, 40, 30. Entonces, cuando la gente estaba, hay una gran diferencia. Esa afirmación me parece vacía y sin sentido cuando decimos bastante. Debería haber sido menos, como ¿qué tipo de inmigrantes no deberían haber venido? ¿Qué significa eso? ¿Lo estás convirtiendo en una conversación moral? Yo solo hablo de números. Tal vez pienses que es algo grandioso, ¿no? Para ser claro, no estoy hablando, bueno, solo para ser claro o rápido, estoy hablando moralmente. Estoy interrumpiendo, digo mucho, sí. Sigues interrumpiendo, así que si estamos hablando de bastante, sigues intentando convertirlo en algo moral. No lo estoy convirtiendo en algo moral. Si vamos a hablar, déjame terminar una oración. No tergiverses mi postura. Cálmate un minuto, estoy tranquilo. Sé que tienes tu Red Bull. Solo tengo mi Red Bull y sigo tranquilo. Se está poniendo muy incómodo entre los dos. Esto es un clásico. Por cierto, cuando estás perdiendo una discusión, empiezas a decir cosas como, esto es estúpido y eso es vacío, eso es ridículo. Chicos, si quieren ganar una discusión, solo quédense con los hechos. Pregunta, sí. Si más personas, si lo conviertes en un tema moral, se vuelve muy confuso y complicado. Mejor hablemos de lo que estamos hablando en términos de números puros, ¿de acuerdo? Si más personas han llegado a un país en 35 años que en 2000 años, eso objetivamente es mucho. Ahora, podrías pensar que es algo bueno. Por ejemplo, me gusta el helado, y si me como un bote de helado, no voy a decir que no es mucho helado. Me sigue gustando, pero es mucho helado, ¿verdad? Una bola es poco helado, un bote es mucho. En 35 años entraron más personas a un país que en 2000 años, eso es mucha gente. ¿De acuerdo? Para ser claro, cuando dices mucho, eso es un valor normativo. Eso es con respecto a algún tipo de norma o referencia cuando dices mucho. Sí, comparado con antes, pero es un periodo muy largo. Es solo una declaración sin sentido. Todo es mucho si lo has... Aceptado que lo que estoy diciendo es objetivamente cierto. ¿Bien? Correcto, así que es una declaración sin sentido. Pero ahora que llegamos ahí, ¿qué significa? Primero piénsalo así. No importa si te gusta o no, o si lo consideras bueno o malo. En los últimos 30 años, las 3 ciudades más grandes del país dejaron de estar habitadas principalmente por nativos. Eso es un hecho, y soy una de las personas que ha venido aquí en ese tiempo. No digo que sea totalmente terrible, pero es objetivo. Las 3 ciudades más grandes del país, incluida Londres, ahora son mayoritariamente minoritarias. En 1991, Londres era 80% británica blanca. Actualmente es cerca de 30% británica blanca. Si has visto ese cambio en tu ciudad, reflexiona sobre esto. El 75% de la población actual tiene más de 35 años. Todo esto ocurrió en una sola generación. Efectivamente, ese es un nivel de cambio que es A, completamente sin precedentes, B, extremadamente transformador. Te guste o no, sea bueno o malo, pienses lo que pienses, podrías pensar, oh, sabes, la cantidad de diferentes tipos de comida ha mejorado. Es cierto, objetivamente, pero también es cierto objetivamente. Grandes extensiones de esta ciudad ya no están habitadas por las personas que solían vivir aquí. De nuevo, esto es un hecho objetivo. Te puede gustar, te puede disgustar, pero eso es algo que ha sucedido. Esto es cierto en Londres, es cierto en Manchester, es cierto en Birmingham y es cierto en varias otras ciudades más pequeñas de este país. Para 2060, según proyecciones, los británicos blancos serán minoría en el país. 2060 es en 35 años. Esa es una transformación demográfica total. Son hechos. Olvida las opiniones.
la de la gente, la mía, la tuya, sobre inmigración ilegal ya suman casi 1 millón. No sabemos con certeza, pero hay casi 1 millón de inmigrantes ilegales en Gran Bretaña, lo que es mucho para una población de 70 millones. Y actualmente gastamos 14 millones de libras al día. No hablo del costo para los contribuyentes por 1 millón de inmigrantes ilegales, sino de lo que gastamos en alojarlos y más cosas. Ahora, 14 millones es mucho por día, es bastante. Esto ocurre a un ritmo sin precedentes. Ahora más personas llegan ilegalmente a Gran Bretaña que las que venían legalmente cuando llegué en 1996. Lo repito, cada año más personas llegan ilegalmente aquí que en 1996, si mal no recuerdo. La pregunta que Destiny le hizo aquí fue, bueno, ¿qué es realmente la inmigración masiva, verdad? Él lo desglosa y dice que así se destruiría la sociedad, porque si la población baja del 80% al 30% sería grave. Y si tienes a millones de personas entrando ilegalmente, eso va a ser un problema. ¿Por qué están entrando ilegalmente si podrían entrar legalmente? Probablemente porque no son personas que aceptarías legalmente. Eso hará que una cultura y comunidad cambien. Ese es el cambio en inmigración ilegal. El costo, 14 millones de libras diarios, se ha multiplicado por 10 en 10 años. Es 1000% más que antes. Esos son los hechos sobre inmigración. Así que cuando hablamos de inmigración y de si es compatible con la identidad nacional, depende de lo que queramos decir. Si hablamos de 20, 30 o 40 mil personas al año, selectivos de culturas compatibles como antes, perfectamente compatible y creo que bastante deseable. ¿Correcto? Lo visto en los últimos 30 años no creo que sea compatible con ninguna identidad nacional. He hablado mucho, así que podemos hablar de la identidad nacional después de que termines eso. Claro. Así que supongo que lo que me resulta un poco extraño sobre la cuestión de la inmigración es que a veces escucho un montón de descripciones y no sé exactamente qué se supone que debo hacer con ellas. Suele faltar una declaración prescriptiva como si hubiera temor a definir qué es un inmigrante ideal. Y luego, a veces también siento que estamos metiendo a muchos inmigrantes en el mismo saco. Por ejemplo, cuando decimos que ha habido muchos más inmigrantes que han venido aquí en los últimos 30, 35 años. Pero luego también mencionamos, por ejemplo, a los inmigrantes ilegales o a los solicitantes de asilo. Todos estos son grupos diferentes de personas. No sé por qué los separamos. Te dije que hay inmigración legal e ilegal, ¿verdad? Entiendo. La pregunta trata sobre países, cultura, supervivencia y migración masiva. Los inmigrantes ilegales no migran aquí en masa. La migración masiva. Sí, lo están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre quién sabe que tiene la ventaja en la discusión y quién no la tiene? Una es clara y consistente, da la información sin emoción. La otra es nerviosa y repite, ¿qué dices? No tiene sentido. Ni siquiera entiendo. Bueno, tú es muy malo. Es una energía diferente. Uno dice, mezclaste las cosas y el otro, no, no, todo está claro. La energía cambia entre quienes saben que tienen razón y quienes buscan probar que no están equivocados. ¿Escuchaste lo que dije? Existe diferencia entre quienes saben que tienen razón, tienen evidencia y se muestran tranquilos, capaces y claros. Y las personas que están desesperadas por asegurarse de que nadie piense que están diciendo algo incorrecto, ¿verdad? Que están sobrepensando la manera en que esto se presenta, así que intentan sonar inteligentes, lanzan palabras rimbombantes, hacen declaraciones rápidas, hablan muy, muy, muy rápido. De una manera que hace parecer que saben tanto que pueden superar los simples y puros hechos que están sobre la mesa. Como te dije, ahora llegan más inmigrantes ilegales al año que legales hace 30 años. Entiendo eso. Así que están migrando en masa. Entonces, ¿los legales también están migrando en masa o cómo es? Los inmigrantes legales también migran en masa. Pero es como 10-1, ¿no? Entonces, comparando los dos, parece que estamos hablando de diferentes tipos de... Probablemente estamos hablando de diferentes tipos de inmigrantes. Hablamos de inmigrantes legales versus ilegales. Estamos hablando de ambos, sí. No. Estoy hablando de ambos. ¿No ves ninguna diferencia entre un inmigrante legal y un inmigrante ilegal? Claro, pero ambos migran masivamente aquí, llegando en números sin precedentes. Todo, por definición, es sin precedentes. A medida que avanzamos en los años, tenemos una cantidad sin precedentes de tecnología, una cantidad sin precedentes de generación de energía, una cantidad sin precedentes de inmigración legal. Creo que podrías estar confundido sobre el significado de la palabra sin precedentes. Sin precedentes. Sin precedentes. Y no ha sucedido a ese nivel antes. ¿Verdad? Una inmigración de 20,000 personas al año no sería inédita, ya sucedió antes.
Sí, pero la población del país está creciendo, la población en relación al resto del planeta está creciendo, la economía está creciendo, hay muchos otros factores en juego. No es como si todo lo demás fuera igual, simplemente han llegado 10 millones de personas. O sea, hay otros factores en juego en todo momento también. Así que es un poco reduccionista decir, bueno, tenemos una ola sin precedentes de lo que sea. Hay cosas sin precedentes sucediendo, por definición, cada año en el futuro. No, eso es cierto. ¿Qué es lo que ha estado congelado? Acabo de explicártelo. Diste muchos números sin contexto, como expliqué. Ahora dime, ¿qué es algo sin precedentes? Perdón, ¿qué sería algo que no ha cambiado en los últimos 30 años? Lo increíble de debatir con alguien de tu postura es cómo se niegan a entender el significado de las palabras. Ya te expliqué varias veces que sin precedentes significa que nunca pasó antes. Ha habido momentos en la historia de este país en los que la inmigración estaba en decenas de miles y que para nosotros volver a eso no sería avanzar hacia algo sin precedentes, sería regresar a algo que solíamos hacer. Claro, mi pregunta es, ¿Y entonces qué ha pasado en los últimos 30 años? ¿hay algo en la cultura estadounidense, en la cultura británica, que haya permanecido igual durante los últimos 30, 40, 50, 60 años, durante los últimos 100 años, que no esté pasando por algo sin precedentes? Absolutamente. O sea, eso es lo que es una cultura, es lo que se preserva a lo largo del tiempo. ¿Cómo es una cultura? Lo que la gente hace sin que una ley les diga que lo hagan. ¿Puedes dar un ejemplo de una cultura que no cambia? ¿Cuánto has viajado por el mundo? Probablemente más que tú. Probablemente no, está bien. Deberías poder responder fácil. Aquí tienes un ejemplo de una cultura que existe. Siempre que respondo me interrumpes. Es porque cuando respondes divagas y dices cosas irrelevantes. Mi pregunta es, ¿Cómo divago en media oración? has dicho muchas oraciones. ¿Crees que el tiempo de habla hasta este punto ha sido parejo o crees que has hablado más que yo? He hablado más, pero ya lo dije. Pero has tenido la oportunidad de hablar. Simplemente no estás respondiendo mi pregunta. Así que mi pregunta es muy simple. ¿Cuál es una cultura que sientas que no ha cambiado en los últimos 50 años? ¿O cuál es un ejemplo de preservación cultural? Siento que las culturas están evolucionando todo el tiempo. Por definición, es parte de la cultura. Por supuesto, las culturas evolucionan todo el tiempo, pero si te pusieran en Afganistán de los años 70, Afganistán de los 90, Afganistán de los 2010 y en Gran Bretaña de los 50, Gran Bretaña de los 70 y Gran Bretaña de los 2010, hay temas comunes en ambos lugares, por lo que sabrías de inmediato si estás en Afganistán o Gran Bretaña. ¿Lo aceptarías? Estoy de acuerdo en que las diferentes culturas son diferentes, sí. Bien, muy bien, perfecto. Entonces ya llegamos ahí. Entonces, Ya confirmaste que existen. Es como decir, las diferentes culturas son diferentes, lo que significa que tendrían algo propio. sí. Eso es lo que las hace diferentes. Supongo que solo trato de averiguar para la cultura británica o estadounidense cuáles son esas cosas que sientes que son comunes, tal vez si retrocedes 30, 40, 50 años que eran comunes en todo el país. ¿Sientes que están cambiando como nunca antes lo hicieron? Bien, listo. Responderás, él no responderá. Adelante. He intentado responderte muchas veces y lo haré otra vez. Pero antes, ¿podré hablar ahora? ¿Eso sucederá? ¿Seguro? ¿Puedes repetir mi pregunta primero para saber de qué estás hablando? Preguntaste qué es la cultura y mencionaste el crimen. Esa no era mi pregunta. Mi pregunta es, en los últimos 30 o 40 años, ¿qué cosas han cambiado en la cultura estadounidense o británica que sientes que en los últimos 200 años antes de eso no cambiaban? Una de las cosas que ha cambiado en Gran Bretaña en 30 años es: actualmente hay muchos ataques terroristas islamistas, apuñalamientos y violaciones masivas a chicas británicas por islamistas y musulmanes, además de bandas de explotación sexual. Esto no es algo que sucediera en esta cultura antes. Entonces la violación sexual ya ocurría antes. ¿Escuchaste lo que dije o solo hablaste? Bandas de abuso sexual como con Rotherham en los 80 y 90. ¿No son de los años 80 y 90, están ocurriendo ahora mismo? ¿Cuál es otro ejemplo de bandas de abuso sexual? Sé que hay violaciones, pero no creo que haya otros. Déjame explicarte. Las bandas de abuso sexual es solo un eufemismo para ocultar su verdadera naturaleza. Son bandas de violaciones masivas, donde jóvenes británicas, generalmente menores de edad, pero a veces también mujeres jóvenes, eran drogadas, alcoholizadas, sacadas de los hogares de cuidado donde estaban, principalmente por pakistaníes, a veces otros musulmanes del subcontinente indio. Eran elegidas por ser blancas y británicas, por lo que estos crímenes de odio racial incluían violaciones grupales durante años. Eso antes no ocurría en Gran Bretaña, así que es un cambio cultural. ¿Puedo terminar lo que estoy diciendo, por favor? No vas a responder mi pregunta. Está bien. Estoy respondiendo una pregunta. Bueno, ¿Cuáles son los ejemplos? No creo que esto ocurriera fuera del abuso de Rotherham y ese escándalo.
Ha habido violaciones en grupo, pero la idea de como una banda coordinada de abuso tipo pandilla de pakistaníes atacando en masa a chicas británicas, ese tipo de cosa no es algo que hasta donde sé se haya visto en Gran Bretaña, fuera del gran sistema de Rotherham. No lo sé. Que entre 500.000 y 1 millón de chicas británicas hayan sido violadas por estas pandillas es muy grave y muestra un cambio cultural en el país. El problema es que voté por la permanencia en el referéndum. Porque aún no te habían intimidado los de Cambridge. Conozco la historia, pero sé... Viniste con varios argumentos listos. Está bien. Podemos desglosar lo que quieras, pero no interrumpas. No tengo argumentos preparados. Deja de interrumpir, deja de interrumpir. Entonces responde a lo que estoy diciendo. Responde a lo que he dicho y no interrumpas. Responde a lo que he dicho. Deja de interrumpir. Creo en ti. Te dejé hablar y te permití exponer tus puntos. Respétame y permíteme expresarme. Así funciona un debate. Deja de interrumpir. Empezamos esto con una conversación sobre la inmigración masiva y te di los hechos sobre eso y definí lo que es la inmigración, ¿verdad? La inmigración masiva. Ahora, estás hablando de cultura. También te expliqué qué es la cultura y te lo expliqué al decirte eso. Es una continuidad de ciertas cosas que también pueden evolucionar con el tiempo. Ahora, en cuanto a tu punto sobre la inmigración masiva desde el Brexit, yo no apoyé el Brexit. No pensé que necesariamente fuera una buena idea. Estoy de acuerdo en que no ha reducido la inmigración, pero no veo cómo eso es relevante aquí. Hemos tenido inmigración masiva en este país de manera continua durante un largo periodo de tiempo, lo cual ha cambiado al país, de la manera en que te di varios ejemplos como terrorismo islamista y pandillas de captación que creo no puedes abordar. Contradicen tu argumento de que nada cambia al traer 8 millones de personas en 30 años. ¿Dije eso? ¿Puedo terminar, por favor? ¿Dije eso? ¿Puedo terminar? Entonces, ¿puedo terminar, por favor? Puedo abordar eso de todos modos. ¿Puedo terminar, por favor, si interrumpo? Si te interrumpiera cada vez que tergiversas mi argumento, no hablarías nada. Así que, ¿puedo terminar, por favor? Hiciste el comentario de que básicamente lo que estoy tratando de decir es, bueno, no tratando de decir, lo que estoy diciendo es, al traer un gran número de personas de otra cultura a un país, la cultura cambiará necesariamente. La otra cosa que te expliqué es que ha habido una ola tan grande de inmigración en este país ahora. Eso ha cambiado fundamentalmente la percepción de los británicos sobre el lugar en el que viven. Afecta la dinámica demográfica de las principales ciudades y la percepción de la gente. Los hechos que te di sobre inmigración son lo que son. Puedes verlos como buenos o malos, esa es otra conversación. Los hechos son los que son, ¿cierto? También importa cómo se sienten los británicos. Al llegar en 1996, solo el 3% del público británico veía la inmigración como un tema importante. Hoy en día, alrededor del 65 al 70% de los británicos dicen que hay demasiados inmigrantes en este país y que vienen demasiados inmigrantes aquí. Ahora, creo que los británicos probablemente tienen una mejor idea de cómo se sienten acerca de la inmigración que tú, Stephen, y así es como se sienten. ¿Por qué crees que más de la mitad de los británicos piensa que la mayoría de los inmigrantes están ilegalmente aquí? Si controlan bien el tema o saben lo que la inmigración hace al país. La razón por la que la gente sobreestima la inmigración es porque, en general, cuando se les pregunta sobre cosas, sobreestiman casi todo o subestiman las cosas terriblemente, porque la gente no es muy buena con los números. Pero la otra razón, por supuesto, es que la gente no puede decirte el número exacto de personas, porque nadie les pidió que citaran el número exacto. Lo mencionaste antes y respondo a tu punto principal. La gente malinterpreta las estadísticas de inmigración porque no les presta atención. No lo ven como, este es el número de personas que vinieron este año y este es el número de personas que vinieron el año pasado. Ellos ven la realidad de sus vidas, ven el cambio que observan a su alrededor. Y lo que realmente les preocupa es el impacto acumulado de la inmigración en su vida. Como te mencioné, ha sido enorme, sin precedentes en 35 años y su impacto acumulado en los próximos 35 años será aún mayor. La inmigración bajó a unos 300,000 el último año, pero eso no asegura que siga así. Además, nunca predije que llegaría al 1,000,000. Creo que fue Matt. Pero el punto que quiero señalar es que la transformación durante un periodo de 30 años es lo que realmente le importa a la gente y por lo que tienen razón en preocuparse ahora. En cuanto al tema de la inmigración ilegal, sí, es cierto. La inmigración ilegal representa un porcentaje menor de la inmigración total que tenemos en comparación con la inmigración legal. Aún es más alta que hace 35 años y hace 30 años, lo cual sigue siendo demasiado. La inmigración ilegal debería ser 0. Entonces dime quién ganó ese debate y deberían verlo completo porque es maravilloso. Solo dime, ¿alguien fue claramente mejor?
No lo sé, pero el problema es que estas personas se niegan a ver la evidencia. Mira, déjame hacerte una pregunta muy simple, porque esa fue la pregunta que debatieron. ¿Una identidad nacional se transforma por una inmigración sin límites, verdad? ¿Cambia una identidad si alguien viene y te dice, cambiémosla de esta manera? Si vieras a un amigo tuyo, ¿de acuerdo? Y te dijera, y no lo reconocieras, y te enteraras de que se hizo una cirugía plástica para cambiar el 70% de su rostro, ahora, su cara es solo un 30% de lo que solía ser, ¿dirías que esa cara ha cambiado ahora? Si entraras a una casa y esa casa hubiera sido renovada, pero solo el 70% hubiera sido renovado y el 30% permaneciera igual, ¿pensarías que esa casa ha cambiado? Pregunta, una pregunta simple ahora. Si vas a hablar sobre identidad cultural, si vas a... ¿Quiénes son las personas que definen una cultura? Las personas de la cultura, ¿verdad? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es una cultura? ¿Cuál es la definición? Las costumbres, las artes, las instituciones sociales y los logros de una nación, un pueblo u otro grupo social en particular. Está bien, es eso. Son las artes y manifestaciones de los logros intelectuales humanos en conjunto. Es todo lo relacionado con una sociedad fuera de las leyes. Son las comidas, es la música, son las tradiciones. Realmente es lo que hace que algo sea único, ¿verdad? Si quitas al 70% de quienes mantienen esa cultura, solo queda el 30%. Por definición, eso va a cambiar drásticamente una cultura. Es un argumento tan simple de hacer, pero esto es lo que hace este tipo. No puede manejar el hecho de que Constantine simplemente tiene pruebas muy simples. Simplemente no puede manejarlo. Así que está tratando de ser, sí, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo lo sabes? ¿De verdad lo sabes? El 35% ni entiende los cambios. ¿De qué hablas? Me acosas, no me dejas hablar ni terminar. Y él está haciendo todas esas cosas que la gente hace cuando pierde una discusión. Y Constantine básicamente está sentado ahí como, sí, lo siento. Creo que esto en realidad es bastante simple. Si vas a preguntar eso, necesitas saber qué es la inmigración. Debes entender que la llegada de mucha gente y su control cambiará las cosas. Toma el color azul. Si le agregas 70% de rojo, cambiará de azul a morado. Hay una realidad en que si tomas algo con cierto nivel de saturación y luego lo reduces al 30% va a cambiar. Una cultura va a cambiar si traes al 70% de personas que tienen una cultura diferente. Obvio, simple, fácil, en fin. Esos son mis pensamientos sobre el tema. ¿Tú qué piensas? ¿Cambia una cultura por la inmigración masiva? Déjame saber en los comentarios. Gracias por tu atención a este tema.